En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Edificaste una torre para tu huerta florida, un lagar para tu vino, y para el vino una viña. Y la viña no dio uvas, ni el lagar buena bebida, solo racimos amargos y zumos de amarga tinta. Edificaste una torre, Señor, para tu guarida, un huerto de dulces frutos, una noria de aguas limpias, un blanco silencio de horas y un verde beso de brisas. Y esta casa que es tu torre, este mi cuerpo de arcilla, esta sangre que es tu sangre, y esta herida que es tu herida, te dieron frutos amargos, amargas uvas y espinas. Rompe, Señor, tu silencio, rompe tu silencio y grita, que mi lagar enrojezca cuando tu planta lo pisa, y que tu mesa se endulce con el vino de tu viña. Amén. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 10, versículos del 1 al 7. En aquel tiempo Jesús llamó a 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Santiago el de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en las ciudades de Samaria, sino que vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que ha llegado el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una de las claves del éxito en el mundo empresarial es, con una cierta continuidad, realizar balances. ¿Qué se ha hecho bien? ¿Qué se ha hecho mal? ¿Qué se puede mantener? ¿Y qué se puede mejorar? Si eso lo hacen las empresas exitosas, ¿por qué no realizarlo en la más grande de las empresas que tenemos a nuestro cargo? Es decir, nuestra propia vida. ¿Hace cuánto no te sientas a pensar sobre qué ha sido de tu vida? ¿Qué has hecho en los meses, años que el Señor te ha concedido? ¿Qué cosas buenas tienes que mantener? ¿Qué cosas debes corregir? ¿Y cómo puedes ser cada día la mejor versión de ti? Muchas veces no evaluamos con la continuidad que necesitamos nuestro desempeño, también como hijos de Dios y seguidores de Cristo, y por eso se nos embolata el camino de seguimiento. Pero hoy nos encontramos con un evangelio donde se nos renueva la esperanza, donde se nos brinda una nueva posibilidad de pensar que hemos sido llamados. Jesús llamó a sus discípulos y les dio autoridad. La palabra autoridad, en griego exousia, tiene la misma raíz que la palabra autor, es decir, que Dios a ti te ha llamado por tu nombre y te ha dado autoridad, es decir, que en ti existe capacidad creadora, que tú puedes ser autor en medio del amor. Sí, autor de tu propio proyecto de vida, autor de tu realización personal, autor de tu satisfacción, siempre y cuando reconozcas esa capacidad creadora que hay en ti y sepas
de dónde vienes, quién te ha llamado y para dónde vas. Llamó por su nombre a cada uno y les dio autoridad. ¿Pero para qué les dio esa autoridad? Uno, para expulsar espíritus inmundos, es decir, para erradicar el mal de la vida. No digas, es que este vicio, es que este pecado es más grande que yo, es que me es difícil, es que me es imposible dejar de comportarme mal. No, tú tienes la autoridad que Dios te ha dado para que expulses de tu vida el mal y para que de esa manera cures toda dolencia. Tal vez no seas médico para curar dolencias físicas, pero eres hijo de Dios para sanar el dolor del corazón. Y a todos los llama por el nombre. El nombre significa la identidad. Tú no eres un anónimo delante de Dios, pero también el nombre en las Sagradas Escrituras implica una misión. Es decir, tú tienes una identidad delante de Dios, pero también tienes un propósito. Reconoce cuál es tu propósito, para qué fuiste creado y realízalo en el amor. Y no hay excusas. Todos pueden ser discípulos. Todos caben en el círculo cercano de los amigos de Jesús. Dense cuenta que no llamó a las estructuras religiosas de su época, que llamó gente sencilla, humilde, pescadores, pecadores públicos, incluso un guerrillero, o quizás dos. Se habla claramente de Simón el Celote. Los celotes eran guerrilleros de la época. Jesús no elige los preparados, Él prepara a los elegidos. Pero no te confíes, el hecho de que ya estés caminando con Jesús no te da garantías de que tu condición humana no te puede llevar a equivocarse. También en el grupo de los seguidores de Jesús hubo traidores. Cuidado, que nosotros no seamos los Judas del siglo XXI. Hoy Jesús también nos envía a nosotros, a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Tal vez nosotros mismos somos ovejitas descarriadas, o lo fuimos alguna vez, y nos damos cuenta cómo el amor y la misericordia de Dios siempre vienen a nuestro rescate. Si el Señor nos ha rescatado a nosotros, ¿cómo no tenderle la mano a quienes se han equivocado y a quienes andan como ovejas descarriadas? Somos instrumentos de la misericordia, no del castigo. El Señor no desampara a las ovejas descarriadas. El Señor sale en su búsqueda para regresarlas a su rebaño. Y eso demuestra que el reino de los cielos ya está en medio de nosotros. Sí, está en medio de nosotros cuando vivimos según la palabra de Dios, cuando lo encontramos en la Eucaristía y cuando en el hermano, a quien tratamos con amor y con respeto, lo vemos como lo que es, imagen y semejanza de Dios. Bendícenos, Señor, en esta mañana y danos la capacidad de seguirte con amor, para que al seguirte a ti podamos darnos a los demás y podamos ser instrumentos de tu gracia y de tu misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.